Buenas noches, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y que tomo un tema un poco raro. ¿Por qué no somos iguales? Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Bueno, primero, en los comentarios alguien pone que qué importancia tiene Hipólito Mora, que todos los demás que pueden morir o todos nosotros somos importantes, y el reclamo es, eso entiendo así, ¿por qué se habla de él y no de nosotros? Pues creo que esa persona que hace la pregunta entendería que todos los seres humanos somos iguales. Bueno, y en el sentido, en cuanto a que somos personas, sí, todos somos iguales. No, somos iguales nada más como personas, pero no somos ni siquiera iguales en el sexo. Ahora que hay esas fantasías pues sexosas, antes pues nada más había la clasificación de 3 sexos, por lo menos en la gramática: masculino, femenino y neutro. Acá en la vida ordinaria, pues el neutro sería al hombre que no le gustan las mujeres y a la mujer que no le gustan los hombres. Pero en realidad no hay neutros. O somos masculinos o somos femeninos. También no somos iguales en la raza, porque la raza determina genéticamente muchas cosas. Es decir, cada ser humano o cada grupo de seres humanos tenemos ciertas características que nos hacen diferentes a unos grupos de otros. Pongo lo más obvio, lo más conocido, pues los blancos, los amarillos y los negros. Entonces, los amarillos pues se consideraban los asiáticos, los blancos pues los de Europa, y los negros pues los de África, y los demás pues somos morenos, o ya estrictamente pues somos negroides. Bueno, entonces, por ejemplo, en el continente americano los antiguos habitantes pues éramos asiáticos, porque por el estrecho de Bering pasaron los de Europa hacia América. Bueno, entonces la diversidad del color de la piel es una cosa exterior, pero determina también otras características propias de la biología. Y ya para qué pongo ejemplos. Hay razas como los pigmeos, pequeños. Que había gigantes. Bueno, la raza de los gigantes. O que en los mismos europeos pues estaban los griegos, los romanos, por lo menos esos. Y ya acá en Asia, pues los persas, los medos, los asirios, los sirios. Bueno, entonces la raza sí es diferente, aún en la psicología. Por ejemplo, los alemanes pues, del tiempo, vamos a decir, de hace 200 años, pues eran unas personas que tenían un pensamiento muy elevado. Otra Grecia,
una Grecia en Europa también. Bueno, y Grecia siempre fue en Europa. Desgraciadamente, la gente inteligente muchas veces es la más destructiva. Eso ya lo sabemos todos, que así es. La gente más inteligente se hace más fácilmente malvada porque se da cuenta de que puede dominar a los demás. Bueno, en eso pues no podemos ser iguales. Pero aún dentro del mismo grupo, los que marcan, los que hacen historia, los que se consideran como héroes o sacerdotes o santos o sabios, en un pueblo civilizado, vamos a decir, civilizado quiere decir que vive en una ciudad al estilo romano o al estilo griego, donde hay estamentos, hay grupos de personas, bueno, todos somos ciudadanos, pero hay un grupo de personas pensantes, un grupo de personas comerciantes, un grupo de personas guerreras. Entonces, no es lo mismo un filósofo, uno que estudia por amor al saber, que un comerciante. Son dos cosas totalmente diferentes. Al comerciante no le interesa el saber por el saber, le interesa el saber que le puede dar dinero. Por lo tanto, excluye totalmente todo tipo de saber que no sea economicista. Por lo tanto, en un pueblo de puros comerciantes, pues no puede existir nada, porque los comerciantes trafican con objetos que hacen otros, los artesanos, los industriales, los sabios, los científicos, los campesinos, los agricultores. Bueno, entonces, si uno quiere comprender por qué no somos iguales en la sociedad, es porque los líderes, los que hacen algo, son los importantes. Y así se ha tomado siempre. Por ejemplo, los herederos al trono son los importantes. Bueno, es que eso se toma como un ejemplo en las abejas, en las termitas, en las hormigas, que la importante entre las abejas es la abeja reina. Cada quien en un panal tiene sus obligaciones, vamos a decirlas, no necesita que nadie le mande ni nada. En su mismo ser está escrito lo que debe de hacer. Entonces están los zánganos, que cuando ya no tienen función, los excluyen de la colmena y se mueren de hambre porque ellos no tienen la capacidad de ir a buscar polen ni de transformarlo en miel. A ellos les daban de comer, por eso se dice que un zángano es el que, un atenido, uno que no produce nada y que nada más consume. Entonces el zángano, pero tenía una función, fecundar a la reina. Una vez que ya fecundaba a la reina, que ya no necesitaba a la reina, porque no era como que necesitara continuamente semen del zángano, sino que lo guarda. Entonces, ya cuando guardó el suficiente semen, excluyen a los zánganos que no producen nada y que ya no son necesarios. Y las obreras pues, son obreras, y allá dentro de la colmena, pues las que cuidan a la abeja reina y la cuidan y la gobiernan, porque aunque le dan de comer jalea real, la reina tiene que poner huevecillos, y digo, tiene que,
Esa es su función. Si envejece y ya no pone huevecillos, entonces hay que eliminarla y forjar otra reina. Entonces todas las obreras pudieran ser reinas si les dieran de comer jalea real en lugar de la miel cuando están pequeñitas. Entonces, y muerta la abeja reina se acaba la colmena. Acá entre nosotros, los personajes importantes, por ejemplo, son los deportistas. Y un deportista no es necesario, no es importante. En sí, con deportistas y sin deportistas, el mundo sigue adelante. Pero no este mundo en el que nosotros vivimos. El mundo en que nosotros vivimos necesita héroes, y como ya no los hay en la guerra, ni en el saber tampoco, o en las artes, ahora los héroes son los deportistas y similares. Y por eso les pagan tanto a un Messi o a este o aquel, porque son importantes ante la sociedad, porque divierten a la sociedad, porque en las cosas a las que se dedican los juegos, los deportes, son los sobresalientes. Es un premio a sobresalir. Bueno, ahora sí. ¿Por qué lo que le pase a Hipólito Mora o le pasaba al doctor Mireles es importante? Porque aparentemente, pues delante de todos eran los que iniciaron y dirigieron un movimiento armado que no se daba en México desde las guerrillas, desde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros. Aquellos clandestinamente y acá descaradamente. Y eso es lo que los hace importantes ante la sociedad. Naturalmente que a los que no nos gusta el deporte, ese tipo de deporte pues sensacionalista, del fútbol, del béisbol, hasta del billar, bueno, para nosotros los que no nos gusta pues no existe, no los vamos a ver nunca. No estamos pendientes a ver que si soy de la América, que si soy de las Chivas o del Cruz Azul, y bueno, eso no tiene importancia. Pero ahora me dirán, ¿y por qué la gente se aficiona? Pues porque no puede hacer las cosas y entonces se proyecta. Proyectar quiere decir se ve en el que sí las hace y se vuelve como una pegatina, como un parásito, como un zángano que no produce triunfos, pero que se imagina que siendo seguidor de un deportista, él también recibe algo de la gloria que se le da al deportista. Bueno, es un engaño, por supuesto, pero es un engaño necesario para enajenar a la gente y tenerla en paz, que no piense en otras cosas, que piense en sus ídolos, que si se casan, que si no se casan, que se divorcien, que no se divorcien, que si se pelean, que si les sale una espinilla, etcétera. Entonces, en nuestra sociedad son importantes socialmente hablando, valga la redundancia, aquellos que sobresalen en el bien o en el mal. En los deportes o en otro tipo de actividades, pero las demás actividades como que ya quedan en segundo plano. Pero de todas formas se reconoce. Vamos, ahora, es lo mismo la muerte del Papa que la muerte de cualquier sacerdote. En cuanto a morir, sí. Pero
las consecuencias de la muerte del Papa o la muerte de un sacerdote son iguales, nunca, porque el papel que desempeña el Papa lo tiene que asumir otro, pero no como diciendo yo soy el nuevo Papa. Hay un proceso, ya está todo definido quiénes pueden ser. En teoría podemos ser todos los bautizados, pero en la realidad, a como están las cosas, solo los que son obispos, bueno, cualquiera en realidad, pues, pero ya, porque alguien me va a decir, como Tatabasco fue nombrado obispo aquí de Michoacán, era un laico, entonces rápidamente le tuvieron que dar las órdenes menores que se llamaban antes, y luego el diaconado, y luego la ordenación sacerdotal, y luego la ordenación episcopal, pero todo rapidísimamente, como en un curso intensivo. Así pues, en aquellos tiempos sí, nombraban obispo un laico, y ese laico, estoy hablando pues hace 500 años, y ese laico tenía que recibir las ordenaciones mandadas para llegar a ser obispo. Y ahora la muerte de Tatabasco no es la misma que la muerte de un pobre anónimo. Quizá hay un reclamo de que por qué unas personas son más famosas y otras no lo son. Y la respuesta es por lo que hacen, por lo que representan en la sociedad. Por eso, pero eso no tiene pues en realidad ninguna importancia. La importancia es que como Hipólito Mora, ya murió el doctor Mireles, es el único sobreviviente de lo que la gente cree que fue el levantamiento armado, porque ya he explicado varias veces que el gobierno de Peña Nieto, el abuelo de Tepalcatepec y el grupo de las 4 letras fueron los que armaron las autodefensas. Y eso de que las autodefensas, de que las armas eran de los que iban cayendo e iban tomando, sí, pero eso era muy poco. Al inicio, bueno, no tenían, luego el gobierno les dio, luego les dio entrenamiento, luego los aceptaba y no los aceptaba, es decir, los armaba y luego los desarmaba. Recuerden al inicio en La Ruana como algunos grupos armados fueron detenidos por el gobierno y les quitaron las armas, pero luego ya autorizaron a otros y ayudaron a otros y acompañaron a otros. Y la fama pues no es también como querer ser papa, nomás por querer ser. La fama fue porque los medios de comunicación necesitaban justificar, el gobierno les dijo que justificaran las autodefensas, que las engrandecieran, que volvieran ídolos a los que estaban ahí y que poco a poco fueron desapareciendo, pero que enaltecieran a los fundadores de las autodefensas y los nombraran fundadores aunque no lo fueran y dirigentes aunque no lo fueran, porque también ahí está pues el montón de mentiras en los que nos manejamos. Pero entonces, estimados amigos y amigas, la importancia de una persona no es como persona, es como una función dentro de la sociedad. Pongo el caso, pues, el asesinato de Colosio o del cardenal de Guadalajara. ¿Por qué se habló tanto de eso? Bueno, porque Colosio era un candidato a la presidencia de la República en el tiempo en que ganaba el candidato del PRI. ¿Y por qué el cardenal Posada, su muerte, que si lo confundieron con el Chapo, que si iba directamente a él, que esto y que aquello?
que iba a entregar un portafolio a Prigioni y que Prigioni, donde se denunciaba todos los cárteles y quién sé cuántas cosas, o a Salinas de Gortari, el presidente de aquel tiempo, que era necesario callarlo, que se perdió en portafolios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué no? Y ahí es donde está. De otra persona, de los demás que murieron, pues nadie dice nada. De su chofer, el chofer del cardenal. Sí, los dos murieron igual, les dieron un montón de balazos directamente, los dos se desangraron, los dos se murieron, pero del chofer no se habla y del cardenal sí, porque el ser cardenal de Guadalajara es un papel importante en la sociedad. Entonces la explicación es esa. Y cuando alguien no es importante, a veces quiere hacer algunas cosas que lo dejen en la historia, aunque sea negativamente, como el que quemó el templo de Atenas, o en Éfeso, de un templo hermoso, creo que era Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo, la quemó un idiota para quedar en la historia. Y sí, pues sí quedó en la historia, como el destructor, nada más por quedar en la historia, aunque sea negativamente. El aborto, si quería quedar en la historia, pues no iba a ser histórico si asesinaba a un raterillo. Si asesinaba, dicen que asesinó a Colosio, pues entonces la muerte de Colosio está siempre unida a su asesino. Y ahí ya no abundo porque su asesino posiblemente estaba en Los Pinos. Pero bueno, amigas y amigos, ahí le voy a dejar. Entonces, socialmente no somos iguales. Y la muerte de una persona en la sociedad no produce el mismo efecto positivo o negativo. Redención, buenas noches, buenas noches. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis, que tenga una buena semana y Dios y la Virgen lo cuiden a usted y a toda su familia, y gracias por sus oraciones por mi familia. Repito, seguimos haciendo oración, un pequeño grupito, todos los días a las 7 de la mañana. José Luis Pérez Alvarado. Hola, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo siga llenando de bendiciones. Saludos del Infonavit Limones. Lo recordamos con cariño. Pues muchas gracias, yo también. Yo no me acordaba que les había dado la imagen de San Judas, la primera imagen que una señora lo llevó a regalar a la parroquia de Guadalupe, y en aquel tiempo estaba de vicario, y pues ya no cabía en la capilla de Guadalupe porque ahí ya estaban todos los santos completos. Ya la señora me dijo, pues llévelo a un lugar donde le puedan dar culto. Ah, pues ahí. Y la gente lo recibió, no había pues capillas, se celebraba en la calle, y ahora hay una capilla muy hermosa y la gente participa bastante. Alex Eli, saludos, aquí firmes con usted, Padre, saludos, grupo. Bueno, Alex Eli nos saluda a todos. Concepción Arredondo, buenas noches, Padre José Luis, bendiciones desde Monterrey. J.A., saludos, Padre. Gracias, bueno, Concepción, saludos. J.A., saludos. Y bueno, si Dios quiere, pues mañana transmitiré algún otro tema. Si ustedes quieren que hable de algo en especial, pues pónganlo en los comentarios, aunque no sean de ahorita, cuando ya gusten. Si puedo, entonces comento lo que me sugieran. Buenas noches y que Dios los bendiga.